Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Es la Economía, en esta 18ª edición en la que ya estamos de lleno en explicar la teoría neoclásica y habíamos dejado a Fito en el momento quizás más álgido del desmontaje de la ley de oferta y demanda de los neoclásicos, ese momento terraplanista que decía yo, y en el programa de hoy nos vamos a dedicar un poco a explicar tanto las teorías de los neoclásicos para defenderse de las evidentes inconsistencias que hemos demostrado en el anterior programa, como profundizaremos en las críticas a esas excusas que han puesto también para explicar esas deficiencias. Y como siempre, pues está con nosotros Fito. Buenas, ¿qué tal? Hola, de nuevo, buenas. Y también Monty, que nos ha hecho de técnico de sonido durante todos estos programas, que a través bueno, en esta situación nueva de cuarentena, ha pasado directamente a ser un tertuliano más y además creo que ha tomado muchas notas del anterior programa y nos puede además hablar de primera mano de algunas de las cosas que hemos estado comentando. Hola Y Monty, ¿qué buenas, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Y nada, sin más dilación, vamos a continuar con estas explicaciones, así que Fito, cuando quieras. Bueno, vamos a compartir una pantalla. Como estáis familiarizados con estos programas, pues ya aquí creo que estáis viendo, digamos, el cruce de las curvas que decíamos, pero estábamos aquí en este cuadro, en el anterior programa, hablando de la ley, formulamos así porque ya lo hablamos con David Ricardo, de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que este modelo asume que cada producto nuevo que fabricas te sale más caro que el anterior. Y lo asume como un dogma imprescindible, ¿no? Recordar que esto en Ricardo era la ley de los rendimientos marginales, no lo decía así Ricardo, de los rendimientos decrecientes, ¿no? Finalmente, el asumir estas dos cosas hace que se produzca este corte, digamos, aparentemente perfecto, donde los excesos de oferta van limándose y los excesos de demanda van limándose hasta coincidir en el punto óptimo de equilibrio de mercado, donde los que ofertan la cantidad óptima al precio que están dispuestos a venderla y los que demandan la cantidad óptima al precio que demandan. Ese precio que es común y esa cantidad que es común a quien produce y a quien demanda. Decíamos que este es el punto, decía Darío también ahora, que es el punto débil. O sea, ¿cómo es eso de que cada producto nuevo sale más caro? O sea, no, nosotros sabemos, por la vida cotidiana, utilizamos el ejemplo de hacer 1, 2, 3 o 5 o 7 huevos fritos. ¿Cómo te va a costar lo mismo hacer un huevo frito, unitariamente, que hacer 7, cada uno de los 7? Cada vez te sale más barato por múltiples factores. Y podríamos ir al ejemplo que también citábamos, o sea que cuando haces un solo coche, imaginaos que una fábrica, ahora que estamos en paro por el coronavirus, le podemos ir a decir a cualquier fábrica situada en cualquier país del mundo, oye, producir un solo coche que os va a salir más barato que producir 120.000, porque el primero cuesta menos que el número 120.000, ¿no? Entonces aquí hay un gran derrumbe y probablemente la mayoría de los alumnos no lo verán porque estarán rendidos a la lógica o incluso decíamos también a la estética, qué bonito, qué bien, se cortan, hay un equilibrio, digamos, a una apariencia de perfección matemática del sistema y del modelo. Y si preguntan por esto, pues el docente lo va a tener mal. O sea, lo va a tener mal a no ser que sea una persona muy inescrupulosa y utilice pues las múltiples armas que tenemos los docentes para callar a los alumnos, ¿no? Es decir, perdona, es que quiero explicar antes una cosa, lo voy a explicar pronto. Bueno, ese tema no has entendido entonces la primera parte, que esto es un modelo abstracto, que los demás factores no entran, y además estamos suponiendo, es decir, un docente no honesto, como los que han redactado algunos de los libros que hemos comentado, pues simplemente lo da por hecho y punto. Y entra en eso, bueno, si tiene más precio, tú vas a ganar más, sí, claro, pero si tiene menos precio, que es la realidad del capitalismo, que es la caída de los precios, y no estoy hablando en dinero, estoy hablando de la caída de los precios en cuanto a la cantidad de trabajo que llevan los productos. ¿Por qué es más barato ahora el ordenador? Porque se hacen menos horas de trabajo. ¿Por qué eran más caros hace 40 años? Valían millones y millones de dólares, no existía el euro. Entonces, ¿no? Porque
la cantidad de trabajo que había que invertir era enorme. ¿Por qué son más baratos los televisores, los coches? Porque la cantidad de trabajo que se emplea con la producción en masa capitalista cada vez es menor. En todo el proceso, desde el proceso de extracción hasta el proceso de empaquetado y venta, ¿no? Cada vez es menor, ¿no? También en un programa dijimos que esto ahora hay que analizarlo a la luz de la nueva situación en que hemos entrado en el mundo, con el pico del petróleo, el pico de otros materiales, y Darío utilizaba una metáfora simpática, ¿no? Que a lo mejor, pues en algún momento la ley esta de los rendimientos decrecientes empieza a manifestar. Con el petróleo, pues claramente se manifiesta, cada vez es más caro extraer petróleo, porque cada vez está más profundo, cada vez hay que inyectar más agua, cada vez hay que taladrar más, cada vez el petróleo que se saca es de peor calidad, pues se ha sacado primero el de más calidad, y entonces en muchos productos se puede empezar a manifestar. Pero, decía Darío, también un reloj parado da 2 veces la hora en el día. Es decir, cuando los neoclásicos dijeron esto no estaban pensando en la crisis ecológica, en la crisis energética. Estaban intentando decir que la producción capitalista era así, justo cuando toda la realidad de toda la producción capitalista que habían visto, que vieron sus hijos y sus nietos, iban en camino diferente. En mi experiencia, yo hice una pregunta sobre esto. No recuerdo bien la pregunta, debió ser muy simplona, porque la profesora, Paulina Beato, que ya lo he comentado algunas veces, ¿no? Empezó a darme una explicación que a mí me dejó callado. No me convenció, lo recuerdo todavía, pero me dejó callado, porque claro, un estudiante, una estudiante no puede pensar que le están explicando una falacia de tal tamaño. Es decir, choca tu concepción de que estás ahí aprendiendo, la universidad, que la enseñanza, bueno, hay muchas tonterías, pero en general sirve. Pero claro, la economía, que tiene fama de práctica, o sea, no puede tener tantas carencias, esto que me está explicando. Entonces, la inmensa mayoría de los estudiantes se rinden y se dedican pues, a pensar en cómo contestar esto en el examen, si lo han aprendido de memoria, si lo van a tener que estudiar, ¿no? En fin, pero hay explicaciones oficiales. Es decir, los propios neoclásicos, en sus libros, por esto que eran académicos y tenían ese prurito de agotar el modelo, por eso lo llevaron a las matemáticas y lo llevaron hasta el mayor nivel de detalle, y por eso construyeron un inmenso edificio que es absolutamente inabarcable por una persona sola. Pues son miles de profesores y estudiosos construyendo una gigantesca pirámide. Bueno, las pirámides tenían función social, ¿no? De poder, simbólica, como esto, y también función de emplear a los campesinos en una época que no había que currar, porque había que esperar, no había casi labores en el campo, ¿no? Y de darles a cambio la comida que ellos mismos habían producido. Perdonar esta digresión histórica sobre el antiguo Egipto, ¿no? Entonces, los estudiantes normalmente se rendirán y plantearán que alguno a lo mejor, bueno, pero esto no es así. El profesor tiene varias formas de responder, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Pero una de ellas es, recuerda que estamos hablando del corto plazo. Y entonces, estamos hablando a corto plazo y a ti, si estás en una empresa, si quieres producir más, voy a poner un ejemplo que no es el que me pusieron a mí, tienes que salir a comprar, luego ya pierdes tiempo, luego ya te saldrá más caro, porque no tienes almacén, no tienes insumos. Y llegado un momento determinado, y esto es como a mí lo explicaron, suponte que en esa sala donde estás produciendo, ceteris paribus, es decir, no cambian las condiciones que yo digo que no cambian, solo la que yo digo que cambia, hay 3 máquinas. Y si quiero introducir una cuarta máquina, pues apenas hay sitio. Habría que reestructurarlo todo. Me dijeron, se interrumpirían los trabajadores al pasar entre ellos. Claro, te quedas insatisfecho, pero dices, bueno, ¿verdad? Es un modelo, vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Un modelo donde no existe la realidad, donde la gente está produciendo pensando con tiempo, tiene almacenes, tiene capacidad de producir rápido, puede incluso actualmente aumentar la producción en un cortísimo espacio de tiempo. Creo que lo decíamos en el anterior perdón, programa, que en muchos casos simplemente una gran empresa, por tamaño, lo que puede hacer es multiplicar los turnos, abrir un nuevo turno, poner turnos diferentes en vacaciones, en los espacios de producción. Es decir, que en general el capitalismo, y eso ya es una cuestión histórica que no aparece en el modelo, es un sistema de producción
que tiene una capacidad instalada muy superior a la que utiliza. Y, perdonar, por llamar capacidad instalada, los parados y las paradas. La gente sin empleo es una capacidad de producción que existe. En este modelo no existe el paro. En este modelo te dirían, bueno, en otra forma de explicarlo, ¿no? Pero podría ocurrir también que si quieres producir más, tendrías que contratar más trabajadores, comprar más máquinas, más materiales. Y entonces, y esta es otra explicación que se da, como yo quiero contratar más productos y más trabajadores, habría una subida del precio de los salarios y de los productos y de las máquinas y de la electricidad. Entonces, alguien muy avispado aquí también podría decir, bien, una nueva falacia. Porque si estoy intentando demostrar que la oferta y la demanda deciden los precios, no puedo introducir en la explicación la conclusión a la que voy a llegar. Es decir, si digo que cuando hay más demanda aumentan los precios, no puedo, para explicar esas curvas, decir que cuando hay más demanda aumentan los precios, porque esa es la conclusión del modelo. De nuevo, una falacia, también podríamos decir, de primera proposición, ¿no? Siguiendo en la realidad de esta explicación que nos dieran, bueno, a mí me cayó, pero claro, también es verdad, éramos 100 y picos en el aula, no se oía bien, creo que incluso estaba sentado en la tarima del profesor, porque no había ni siquiera asientos suficientes para todos, ¿no? Y bueno, como estás acostumbrado a tragar con modelos, pues te lo crees y normalmente pasas a lo siguiente. En libros ya más profundos o más de académicos neoclásicos, claro, no pueden negar el hecho patente de que el capitalismo en 400, 500 años ha abaratado los costos de producción. Que la producción en masa hace que cada producto salga más barato, algo que sabemos en nuestra experiencia cotidiana. Y algunos llegaron a decir que, bueno, que es cierto, que es verdad, que cada vez se abarata más la producción, pero que llegará un momento, llegan a decir algunos, en que, un momento teórico, en que la producción se encarecerá. Bueno, esto dicho ahora a lo mejor podría hacerlos aparecer, como ya hemos comentado, como adelantados de la crítica al momento productivo en que estamos. Pero es que dicho en aquel momento le podría decir, bueno, ¿dónde? Dime un producto que esté en eso. Más allá de un producto de superlujo, que no es una mercancía como tal, ¿no? Si hablamos de pintura de un pintor que se ha muerto, ¿no? Y entonces el último cuadro que dejó a medias, ¿cuánto vale? Pues mucho más. ¿Por qué? ¿Cuesta más? No lo sabemos, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de algunos productos de su época, podrían decir, bueno, el carbón llegará a un momento que se agotará, pero ¿qué ocurrió? Fue sustituido por el petróleo y por el gas, con mayores rendimientos, con abaratamiento de la energía. Es decir, la historia del capitalismo es la historia contraria de la que nos cuesta este modelo, ¿no? Por lo tanto, el decir que primero los costes unitarios son decrecientes, pero que llegará un momento cuando yo quiera hacer 200.000 millones de huevos fritos, pues tendré que ir peleando por comprar huevos fritos, por comprar aceite, por comprar sartenes, por contratar gas, y entonces subirán mucho los precios, pues no es realista para sustentar algo que intenta explicar cómo es el funcionamiento capitalista, ¿no? De la curva de oferta y demanda y de la fijación de un precio de mercado. Y en este caso, concretamente, de la curva de oferta, intentando justificar eso, que a mayor precio, más producto, y a menor precio, disminuiríamos la producción, ¿no? Esto, como os decíamos antes, pues también está ligado a la teoría de la productividad marginal. Como esto es un tema que vamos a debatir a continuación, yo quiero acabar un poco rápido explicando aquello que decía y que ha saltado, y es esto, es una puñetita, ¿no? Yo he cogido dos curvas teóricas que podrían ser la curva de demanda, la que vimos, ¿no? Pero con esas variaciones matemáticas cuando es una demanda agregada que podría producir saltos, quebraduras, etcétera, lo podríamos poner en forma de curva, y la curva de oferta de la realidad de la existencia del capitalismo, que es cuando el precio ha disminuido, ha aumentado la cantidad, o dicho al revés, cuando se produce en mayor cantidad, disminuyen los costes de producción y por lo tanto ha venido disminuyendo el precio del mercado. Entonces, fijaros
Si estas fueran curvas reales, yo creo que son las curvas reales, que no se pueden calcular por otro lado, pero que considerando cómo serían, pues podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 infinitos precios de mercado del cobre. O podría ser que las curvas no se tocaran, o que se tocaran en el precio más alto y en el precio más bajo. Es decir, este modelo no resistiría el análisis matemático sobre el que dice que está soportado. Y en este sentido hubo un economista importante de la corriente neoclásica, que dio clase en la Universidad de Chicago y que se le considera, un norteamericano, se le considera fundador de la Escuela de Chicago, la Escuela de los Neoliberales, que veremos cuando hablemos también de los keynesianos, ¿no? Y que escribió en 1921, yo en algún apunte lo tengo equivocado, puse 1933, pero lo estuve comprobando y fue en 1921, un libro que podríamos traducir, ahí tenéis el título, podríamos traducir como riesgo, incertidumbre y ganancia, más o menos, ¿no? Monty a lo mejor luego nos puede aclarar, ¿no? Bueno, este hombre además, si leéis el libro, que está accesible ahora en Internet y traducido al castellano, por el traductor de Google, pero bueno, a veces en economía, los libros de economía suelen ser fáciles de traducir con un traductor automático, ¿no? Entonces, este hombre, en su disertación académica para hablar del modelo, pues tú le lees y tiene como un interés en acercar el modelo teórico neoclásico a la realidad. Es verdad que ahí hace un salto curioso, porque el salto curioso es cómo tendría que ser la realidad para que encajara en el modelo. Aquí podríamos decir, hombre, vamos al método científico. Se supone que el método científico es estudiar la realidad, no crear un modelo y luego ver cómo la realidad encaja. Eso sería un modelo religioso. Por ejemplo, Dios creó el matrimonio y las personas se tienen que adaptar a esa institución, ¿no? Bueno, vamos a verlo al revés, vamos a ver cómo son las relaciones interpersonales y a partir de ahí deducir un modelo de relación. Bueno, pues este hombre, y si queréis luego puedo leer o citar cómo lo redactaba, porque también es curioso ver cómo lo redactaban, ¿no? Planteó que para que este modelo existiera, dando por hecho que sería lo óptimo, que daría la mayor y la plena utilización de todos los factores productivos, trabajo, capitales, maquinarias, herramientas, productos, etcétera, etcétera, la realidad tendría que ser, lo pongo en primer lugar, aunque él no lo puso exactamente, ¿no? Primero, precondición, muchas personas que ofrecen, productores o vendedores. Este es otro hueco del sistema, que no te habla si son productores o vendedores, el modelo neoclásico, y que da por automático y no tiene en cuenta la cadena de producción, donde tú solo aportas un valor y estás entre medias. Pero voy a dejar eso por ahora, ¿no? Muchos productores o vendedores sin ninguna capacidad de influir individualmente en el mercado. Es decir, podríamos decir, hablando matemáticamente, infinitos. De tal forma que no hay ninguno, ni tampoco 10, ni 15, ni 20, ni 200, ni 1000, que pueden poner precios. De nuevo, obviamente, si nos vamos a la realidad, pensemos, por ejemplo, en la electricidad o el Internet que estamos consumiendo ahora mismo, o la marca de los ordenadores que tenemos, o las distribuciones de comida. Bueno, pues para que el modelo funcione, para sacar las conclusiones que sacan de que es el mercado libre sería la fórmula más completa, sería un modelo de competencia perfecta que lo primero que dice es que ningún vendedor o productor puede influir en el precio. Obviamente esto no se puede. Segundo elemento que pongo aquí yo en este cuadro, que ya lo había comentado, se está hablando de un producto homogéneo. Cuando decimos homogéneo queremos decir idéntico. Es decir, volviendo al ejemplo que cité en otro programa. Si hablamos de camisas, no hablamos de camisas, ni siquiera hablamos de camisas blancas, ni siquiera hablamos de camisas blancas de algodón, ni siquiera hablamos de camisas blancas de algodón de manga larga, sino hablamos de una camisa idéntica de talla, gramaje, si tiene bolsillo, número de botones, color de los botones, textura del algodón, todo idéntico.
homogéneo como idéntico. Y entonces, todos, esas curvas se construyen sobre ese modelo idéntico. De nuevo, si nosotros vamos a la realidad, si has estudiado algo de marketing o economía de empresa, lo que intenta todo el mundo es diferenciarse en los colores, en las marcas, en la forma de la costura en este caso, o en la imagen que te proporciona. A lo mejor te están dando lo mismo. Por ejemplo, Lacoste, vamos a poner un ejemplo de marketing, la mayoría de la gente está dispuesta a jurar que Lacoste es un producto clarísimo y que tiene algo suyo propio que le hace diferente de los demás. Lacoste no tiene fábricas. Lacoste subcontrata a fábricas en todo el mundo, según una línea de producción y unos colores, subcontrata la producción y luego le pone la marca. La mayoría de la gente está dispuesta a pagar por el cocodrilo, por la lagartija, como decíamos, pues a lo mejor 20, 30, 40 euros más de lo que pagaría por el producto sin marca, ¿no? Por lo tanto, en el mercado real no hay productos homogéneos, ¿no? El tercer elemento que viene a decir Rix es la transparencia absoluta del mercado. Es decir, todos los que producen y los que consumen tienen en todo momento toda la información. El ejemplo que ponía Monti, es decir, nosotros cuando vamos al supermercado sabemos todo. Los precios de todos los productos según los diferentes envases de la misma marca, perdón, he dicho marca, del mismo tipo de producto, los que tienen el supermercado de al lado, en la tienda pequeña, los que te venden por internet. Y el vendedor conoce todo también. Las preferencias de los consumidores, todo es absolutamente transparente. Todos conocemos las calidades de los productos. Sabemos lo que hay dentro de este ordenador que estamos usando y lo podemos distinguir de otro modelo de la misma marca o de otra marca porque tiene tal o cual cosa diferente. Si veis en la realidad, el mercado es absolutamente poco transparente y ya se encargan además las empresas con la publicidad, el marketing, la política de marca, de hacerte creer, de la cosa, que tu producto es diferente. Sigue Rich diciendo que además, y esto ya es todavía más increíble, y si queréis luego puedo buscar un parrafito cuando habláis vosotros, de cómo lo dice, los mercados tienen un libre acceso automático. Entonces, esto se puede interpretar de varias formas, ¿no? Es decir, que yo en este momento, vamos a suponer que yo vendo clases de economía, esto es gratis, no es el caso, pero yo vendo clases de economía. Y entonces, de repente decido y digo, no, pues voy a vender huevos fritos. Y paso automáticamente, sin, no digo en un segundo, sin que exista el tiempo, de vender clases de economía a vender huevos fritos o cohetes, o aviones, o ordenadores, o planchas. Es decir, hay una volatilidad, una posibilidad de pasar de un sector a otro metafísica. Porque dice, bueno, pues si yo, hombre, no hago mal los huevos fritos, pero ponerme a vender y tal, ¿cómo es esto? Tengo que comprar mesas. No, no, automático. Es decir, los capitales son como entes puros que se trasladan de un sector a otro de la economía, tienen todo disponible, no al segundo, automáticamente para trasladarse de un sector de un producto a otro. Y además, tú puedes entrar en cualquier mercado. Es decir, voy a fabricar Coca-Cola. O no, no puedo decir Coca-Cola porque en este modelo no existen marcas. ¿Qué más dice Rick sobre este tema? Que hay también muchos compradores. Es decir, no existen las grandes cadenas de compras. No existen los Mercadona, Carrefour, Lidl, etcétera, que imponen en muchísimos casos precios a los pequeños vendedores, sino que igual que los vendedores son infinitos matemáticamente hablando y no tienen ninguna influencia en el mercado, no pueden condicionar el precio de mercado, los compradores son también infinitos matemáticamente hablando y no pueden influir individualmente en el precio del mercado. Es decir, para ellos todo esto aparece como algo que se produce como la lluvia, como la salida del sol, está ahí. Hay un mercado, pero yo solo me puedo adaptar a cuánto produzco según el precio que determine el mercado, ¿no? ¿Qué más plantea Rix? Evidentemente, no hay Estado que intervenga en la economía. No hay regulación de precios, no hay organismos financieros internacionales, no hay planes de rescate, no hay empresas estatales, no hay regulaciones estatales de producción, sino todo es libre y automático. Libre, no en el sentido positivo de la palabra, sino en el sentido económico. Otro elemento, obviamente, que plantea Rix también,
los rendimientos decrecientes. Cuanto más produces, las nuevas cantidades que vas produciendo, cada una te sale más cara que la anterior. Que habíamos visto que en la mayor parte de la producción los rendimientos son crecientes por unidad. Más elementos. No hay lo que los economistas llaman externalidades, no hay influencia de factores externos. Es decir, no existen variaciones de tiempo históricas, no hay guerras, no hay economías o deseconomías externas. Es decir, si yo estoy en un pueblo que no llega a los 5.000 habitantes y Monty, por ejemplo, está en Chicago, Monty y yo tenemos la misma capacidad de ponernos a producir coches. No, pero espera un momento, en mi pueblo no hay electricidad, no hay polígono industrial, y Monty, que vive en Chicago, pues tiene allí fábricas paradas que puede contratar en cualquier momento, comprar para producir centenares de miles de automóviles. No existe ninguna de las externalidades, las economías o deseconomías externas, sino que estamos, el pueblo de 4.000 habitantes y la ciudad de 5 millones está igualada. El territorio de Estados Unidos está igualado con el territorio de África, de Asia o de la Sierra de Madrid, ¿no? Y luego, si se cumple todo esto, no hay influencia también de factores externos, todos estos factores, pues considera también Rick que este modelo asigna eficientemente los factores de producción. Es decir, no solo determina qué precio de mercado, sino el precio óptimo de mercado y la cantidad óptima de producción. Y como no me puedo resistir, os voy a leer alguna frasecita del libro de Rix, que será una primicia casi, ¿no, Monty? Fijaros lo que dice Rix. Tenía esa honestidad del académico que está por encima del bien y del mal y que incluso se recrea en las contradicciones. Dice, hacemos explícitamente los siguientes supuestos sobre las características de nuestra sociedad imaginaria. No lo digo yo, lo dice Rix en el libro que he citado. Sobre las características de nuestra sociedad imaginaria. ¿Y qué sigue diciendo? Se supone que los miembros de la sociedad son seres humanos normales en aspectos esenciales en cuanto a las disposiciones heredadas y adquiridas, que difieren entre sí en las formas y en los grados familiares en una nación occidental moderna, que actúan como una muestra aleatoria de la población de las naciones industriales. Sigue diciendo, actúan con completa racionalidad. Dice, no son como ángeles, que sepan del bien y del mal, tienen contradicciones, son humanos ordinarios, pero todos sus actos tienen o vienen en función de respuesta a motivos, disposiciones o deseos reales, conscientes, estables, consistentes. Nada es caprichoso o experimental, todo es deliberado. Sigue diciendo, las personas son libres de actuar sus motivos en la producción, el intercambio y el consumo de bienes. Ellos se poseen. No hay ejercicio de restricción sobre ningún individuo por otro individuo o por la sociedad. Cada uno controla sus propias actividades con vistas a los resultados que le corresponden individualmente. Cada persona es el juez final y absoluto de su propio bienestar e interés. Hay, sigue diciendo, para que veáis que no lo digo yo solo, debemos asumir la ausencia total de obstáculos físicos para la elaboración, ejecución y cambio de planes a voluntad. Es decir, debe haber movilidad perfecta en todos los ajustes económicos sin costo involucrado en movimientos o cambios. Monty, produce coches. O yo voy a producir aviones mañana. No, ¿qué mañana? Como no existe el tiempo, ya estoy produciendo coches en este momento, ¿no? Porque no me pagan mucho, no me pagan nada por hacer lo que estoy haciendo en este momento. No sigo porque quiero hablar por último de una tendencia. No he encontrado demasiadas referencias, en su momento las encontré, pero las he perdido. Hubo un sector neoclásico también académico, lo citamos en otro programa, que podemos llamar el sector socializante o sector patético, que vio que la realidad no era como planteaba el modelo. Por ejemplo, que cuanto más grande sea la fábrica, mayor escala de producción, más barato sale el producto. Entonces, que no era cierto lo de la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, llevado por su afán académico de santificar el modelo con la realidad, es decir, transformar la realidad, pues llegó a decir esta tendencia que lo que había que hacer era mantener el libre mercado, que era lo más eficiente en unos sectores, pero en aquellos otros sectores donde ya existían monopolios, nacionalizarlos. Y que el Estado sacara del mercado todo lo que interrumpía la oferta y la demanda,
y a la vez aprovechar a la ley de los rendimientos crecientes, produciendo en masa todos esos productos. Ya comentamos en otro programa que esta tendencia, pues los propios neoclásicos les acusaron de socialistas, ¿no? Casi de comunistas, rojos, marxistas, cómo socializar, cómo producción estatal. Y los marxistas pues dijeron, hombre, qué recorrido más raro habéis hecho para llegar a algo. Pues con este mundo paralelo que nos describe Rick, que parece Rick Sánchez, el de Rick y Morty, porque parece que hacen falta, pues eso, una máquina para viajar a otras dimensiones para poder entrar en un mundo que funcionase así. Nos vamos a unos minutillos musicales y a la vuelta Monty nos comenta sus propias visiones sobre estas coartadas. Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar, doña Soledad. Hola, buenas. Pues tras estos minutillos musicales vamos a entrarle al debate sobre todas estas coartadas creadas para justificar este modelo de oferta y demanda perfecto. Y Monty tenía algunos apuntes que hacer. Hola, Bueno, Monty, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, yo quería empezar con unas notas, digamos, sobre método, ¿no? Yo creo que la economía neoclásica consiste una perversión absoluta del método científico, por el cual intentamos conocer la realidad a través de, bueno, de conocer la causa de las cosas, enunciar teorías que sean contrastables y buscar la contrastación constante, todas estas cuestiones, ¿no? Y claro, cuando alguien enuncia una teoría, lo que realiza es un proceso que se llama abstracción, que consiste en dejar los aspectos anecdóticos y tratar de quedarse con lo fundamental y no, bueno,
y eso es la abstracción, ¿no? Pero lo que practican los neoclásicos en realidad es una abducción, ¿no? Porque los neoclásicos no se quedan con lo fundamental de los procesos, ¿no? Fijaos, os voy a leer un ejemplo de abstracción en economía. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza, ¿no? Bueno, aquí el autor, ¿qué está haciendo? Está anunciando que va a intentar descubrir qué tienen en común las mercancías, ¿no? Como unidades de análisis del capitalismo, ¿no? Bueno, el autor es Karl Marx. Podríamos sacar citas parecidas, ejemplos parecidos de abstracción en Adam Smith o en David Ricardo, pero a partir de los neoclásicos lo que se produce es una abstracción cuyo objetivo no es captar los elementos esenciales. Su objetivo, objetivamente, es otro. Voy a intentar explicarlo de una forma muy gráfica. Una economía honesta, el tipo de abstracción que consigue es, por ejemplo, sería como una representación del cuerpo humano, digamos, que encontraríamos en un manual de anatomía, ¿no? Eso es una forma de abstracción, el tipo de referencia que tendría que buscar un economista honesto para buscar la abstracción, ¿no? Pero lo que consiguen estos economistas neoclásicos, mediante la creación del Homo economicus, con esos supuestos irreales, y con esas teorías sobre la naturaleza y la motivación humana que han sido refutadas por la psicología desde hace siglo y cuarto, ¿no? Lo que se consigue no es crear un modelo funcional de cómo funciona el ser humano, sino crear unas entretenidas figuritas de acción llamadas Homo economicus, que podríamos llamarlas también Action Man o G.I. Joe, con las cuales se va a producir el resultado que yo quiero producir en mi juego, porque son unos juguetes. Entonces, yo soy el amo del juego y yo creo los muñecos que me produzcan a mí la diversión y los resultados que yo quiero. ¿Y cuáles son los resultados que yo quiero? Los explicaba perfectamente el padre de León Balrás en una carta. El padre de León Balrás también era economista. Y en una carta que escribió a su hijo después de que él publicase sus principios de economía de 1870, le agradeció y le felicitó por crear un sistema teórico en el que no se cuestionaban los intereses de los señores propietarios. Ese es el objetivo de la abstracción. Ese es el criterio. Es decir, hay una gran perversión de la ciencia detrás del esfuerzo de vamos a construir un hombre, un modelo de conducta humana que nos permita validar nuestros prejuicios y que nos permita validar el statu quo de la sociedad de nuestro tiempo. Finales del siglo XIX, recordad, una sociedad tremendamente polarizada, tremendamente imperialista, tremendamente conflictiva, ¿no? Una sociedad cada vez más influida por las ideas económicas de Marx y de otros pensadores que empezaban a cuestionar el sistema económico, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se consigue con esto al final? Pues, y además, bueno, el uso de las matemáticas, y yo no tengo nada contra las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son fundamentales en la construcción de teorías, ¿no? Pero lo que han hecho los neoclásicos con las matemáticas ha sido también una perversión de la utilidad de las matemáticas, ¿no? Yo creo que lo que hacen los economistas con las matemáticas es crear un ejemplo de los economistas neoclásicos, digo, es crear como esos problemas de matemáticas a los que nos hemos enfrentado en el colegio, ¿no? Si un tren sale de Madrid a las 2, otro tren sale de Barcelona a las 3, ¿a qué hora se chocarán? Vamos a ver, o sea, el objetivo de las matemáticas no es hacer que los trenes choquen, ¿entendéis, no? Bueno, todos hemos tenido que resolver esa clase de problemas estúpidos, ¿no? Pues la economía neoclásica se construye a partir de esa clase de problemas estúpidos, ¿no? Decía un físico muy importante, que no recuerdo el nombre, ¿no? Las matemáticas son a la física lo que la masturbación al sexo, ¿no? Bueno, la economía neoclásica es onanismo puro, ¿no? Entonces, en ese proceso de abducción, las matemáticas son también secuestradas, ¿no? Hasta el punto de que hay economistas críticos
que han hecho una crítica a las matemáticas también, que yo creo que, bueno, que yo no comparto, ¿no? Pero que se entiende desde ese contexto, ¿no? Crear una barricada de instrumental matemático que impida el acceso a una ciencia social a personas que tienen vocación de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ahí está también la perversión de las matemáticas. Y bueno, ¿y cuál es el resultado al final? El resultado, bueno, yo quiero citar a un señor, ¿no? Para que veáis cuál es el resultado de todo esto. Citar a un señor al que yo escuché en una mesa redonda en la facultad cuando yo era estudiante a finales del siglo XX y decía: niños, chicos, tenéis que estudiar mucha economía, tenéis que estudiar mucha micro, tenéis que estudiar mucha macro, digamos, tenéis que estudiar mucha economía neoclásica, ¿no? Y así es como vais a progresar en la vida, ¿de acuerdo? El autor de la cita es Manuel Lamela, consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, artífice del proyecto de privatización de la sanidad que tantas vidas está costando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, y simplemente para terminar, porque bueno, hay más gente que quiera hablar, por supuesto, otra pieza fundamental de esta abstracción es lo que en metodología se llama el individualismo metodológico. No vamos a estudiamos una ciencia social, pero no estudiamos la sociedad. O sea, para nosotros la sociedad es un conjunto de personas, ¿no? Imaginaos un arquitecto que intentase concebir una casa como un montón de ladrillos. Mira, esta es mi casa, un montón de ladrillos. El individualismo metodológico, que subyace a la idea de sumar demandas individuales, ¿no? Sumar miembros. Una suma de miembros es una sociedad. No, una sociedad es una estructura, ¿no? Igual que una casa es una estructura. Pues la guinda final de este proceso de abducción es la inclusión del individualismo metodológico, ¿no? O sea, fijaos cómo empieza el capital. El capital empieza con un enorme cúmulo de mercancías. Habla de las sociedades en las que domina un modo de producción. Va de lo más general a lo más particular. ¿Cómo empieza el manual de Lipsey de economía que tú has citado, Fito? Pues un tipo que se está afeitando. Un tipo que se está afeitando y que dice: pues tú puedes elegir afeitarte o no afeitarte, esto es porque eres tú tu espejo cuando te lo haces. ¿Qué tontería es esa, no? Pues es una tontería intencional. Y forma parte de ese proceso de abducción, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí lo lanzo, ¿no? Y vamos a continuar el debate. Sí, Monty, yo es que me ha encantado la metáfora esta de las figuras de acción, del Homo economicus como G.I. Joe para jugar y hacer que haga lo que nosotros queramos, pero creo que te has quedado corto en la crítica, porque es que no solo crean unas figuras de acción irreales, sino un mundo en el que se mueven esas figuras de acción aún más irreal. Y repasando un poco lo que decía Fito, o sea, ¿cómo es geográficamente ese mundo en el que todo el mundo está igual de cerca entre sí y de todos los productores y consumidores a la vez? Ese mundo es geométricamente imposible, a no ser que todo el mundo tuviese, como en Rick y Morty, ¿no? Una pistola para disparar un portal y moverse a cualquier lugar de ese universo. Además, también habría que ser, como en Rick y Morty, tener en la cabeza todo el conocimiento de todas las realidades para poder tomar decisiones totalmente racionales dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, básicamente, estaba pensando que Rick y Morty es la utopía neoclásica, ¿no? O sea, es como si todos fuésemos Ricks, la ciudadela de los Ricks, que es un lugar donde están todos los Ricks de todas las dimensiones organizándose, que además es una distopía, porque luego hay un capítulo en el que se ve que cómo vive esa gente y es una mierda también, ¿no? Pero ese sería el mundo, el único mundo en el que podría existir el libre mercado, que ellos mismos defienden como el mejor ordenador de la economía, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el origen del éxito de una teoría tan floja es que era muy funcional a unos intereses del sistema, que además se produce en un momento de mucha tensión política y también intelectual, ¿no? O sea, los clásicos podían ser sinceros en sus análisis porque apenas tenían un movimiento obrero incipiente delante que les cuestionase y, por supuesto, que escribiese economía, que no lo hacía, ¿no? Ya cuando surgen las teorías económicas de Karl Marx, tienen un problema enfrente, ¿no? Tienen un prestigio intelectual que combatir y tienen sobre todo un objetivo clave que es apartar la atención por todos los medios del proceso de producción. Hay que llevarlo al consumo y por eso hay que empezar con el tipo afeitándose y hay que hablar de individuos y hay que hablar de que el valor de las cosas es el precio y punto, ¿no? Y esto es de necios confundir valor con precio, pues es la esencia de los neoclásicos, ¿no? Pero intentando desmontar un poco sus planteamientos concretos, ¿no? O sea, ellos
llega un punto en el que si te lo has tragado, pero si no te lo tragas, dices, bueno, esto de que cuanto más produces, más caro te sale la unidad producida es mentira, ¿no? Entonces se buscan diferentes excusas. La falacia que planteaba Fito de justificar que como la ley de la oferta funciona, la ley de la oferta funciona, ¿no? O sea, como tú al salir a comprar más insumos para tu fabricación, estás aumentando el precio de esos insumos, va a salirte más caro producir y por tanto pues estás metiendo la conclusión en una de las premisas de tu planteamiento, ¿no? Esa explicación puede colar, pero está desmontada por sí sola. Y luego está esta de la teoría de los rendimientos decrecientes, que es verdad, y además cuando la escuché por primera vez, que me la explicó Fito, se me encendió esa bombilla de, oye, ¿y si esto ahora no se cumple, pero en un momento en el que se agoten los recursos naturales, esto sí que se cumple? Por supuesto, ellos no tenían en mente esto cuando lo plantean, e incluso ahora que eso sí que es verdad, sigue sin ocurrir económicamente. O sea, desde un punto de vista de mercado, el mercado ignora los límites biofísicos del planeta hasta que no pueda evitarlo y sea una catástrofe. Pero de momento el precio del petróleo ahora mismo está por debajo de cero, por así decirlo. O sea, te pagan por almacenar petróleo y se está agotando. Y es un bien precioso que cuando se agote no habrá sustitución y generará una gran crisis civilizatoria y sin embargo te lo regalan, ¿no? O sea, que ni siquiera cuando la ley de los rendimientos decrecientes se podría manifestar y se manifiesta, de hecho, en lo material, se manifiesta en la construcción de los precios, ¿no? Y luego ya la chorrada esta de condición ceteris paribus, de se mueve lo que yo diga, que es parte también de este juego, ¿no? O sea, creas un mundo propio, creas unos personajes propios para jugar con ellos y además es un poco el rollo este de unos niños jugando y cambiando las normas cada 5 segundos según les convengan, ¿no? Que puede ser divertido, pero que para intentar explicar nada, pues es completamente aberrante, ¿no? Estas condiciones ceteris paribus dicen que, pues, por ejemplo, en el ejemplo que ponía Fito, que si tú estás fabricando en un almacén no puedes alquilar la nave de al lado, tienes que apelotonar a la gente en ese almacén y llega un punto que por meter a más gente y producir más, te interrumpes y eso no funciona, ¿no? O sea, es que esas tres explicaciones son tan, como tú decías, pornográficas, ¿no? O sea, es onanismo intelectual que se desmontarían por sí solas. Y sin embargo, es la religión oficial, es el nuevo fundamentalismo, mucho más que los religiosos, es este, que no gobierna nuestro mundo, porque yo creo que los que gobiernan no creen en él, pero que gobiernan a los que están por debajo de los que gobiernan este mundo, ¿no? O sea, es como un bálsamo, una ideología con la que nos convencen, primero, de que la riqueza no la creamos trabajando, sino que se crea en el mercado, ¿no? Y segundo, de que este sistema y las formas en parte irracionales y en parte mafiosas de fijar los precios y demás, porque en parte esto es un caos, pero en parte también esto es un complot, ¿no? En ciertos precios, como decía Fito, en la luz, ¿no? En todo lo que son pues eso, monopolios naturales, por así decirlo. Sin embargo, no es ni un complot ni un caos, es la armonía pura, es una experiencia religiosa ver cómo se cruzan en un solo punto, que Fito ha demostrado que no, que se pueden cruzar en puntos infinitos o no cruzarse en ninguno, pero se cruzarían teóricamente en un solo punto los intereses de los que venden y de los que compran, y entonces ese es el precio sacrosanto y celestial de todo, y por tanto vivimos en el mejor de los mundos posibles y no hay nada que hacer ni que decir, ¿no? Pues yo creo que está bastante claro de dónde parten los intereses de defender esto, pero la metodología es tan terrible que, no sé, a mí me parece que también dice de nuestra propia derrota política y cultural que esto siga siendo la creencia mayoritaria de la gente, ¿no? De la gente que piensa en estas cosas, porque directamente la mayoría de la gente está tan ocupada con sus problemas para sobrevivir dentro de esta economía que ni piensan en estas explicaciones, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo quería comentar sobre el tema de los rendimientos decrecientes. Eso es algo que en economía, el primer autor que yo he visto que lo estudiase era David Ricardo y se refería a la tierra, fundamentalmente a la tierra, ¿no? Entonces, la ley de rendimientos decrecientes en la tierra y por extensión en los recursos naturales se ve que opera claramente, ¿no? Pero es que luego los neoclásicos hacen algo muy cachondo, ¿no? Los neoclásicos, normalmente los modelos neoclásicos que estudiamos en las facultades de economía consideran dos factores, trabajo y capital. La tierra, la metemos en el capital. No. O sea, ya es otra de estas perversiones intelectuales, ¿no? Entonces, queremos hablar de rendimientos de escala decrecientes, pero no queremos hablar de la tierra, porque la tierra no nos gusta, la tierra es algo
que es imposible de producir por un capitalista está dada, los recursos naturales están dados, es la gran maldición de los recursos naturales, ¿no? Entonces, no queremos hacer economía de algo que no podemos apropiarnos de su proceso de producción, ¿verdad? Y eso es una postura puramente ideológica y puramente de clase, ¿no? O sea, por eso la economía neoclásica es una economía burguesa con mayúsculas. No nos interesa estudiar aquello que no podemos controlar absolutamente, ¿no? Y relacionado con la cuestión de los, bueno, de por qué se elimina la renta de la tierra, pues tenemos también otras cuestiones que se eligen conscientemente en la economía neoclásica, ¿no? Y es dejar de pensar en la masa de beneficios o en la masa de ganancia y pensar en la tasa de beneficios, en la rentabilidad, como el motor de cualquier capitalista, ¿no? De cualquier empresario, podemos decir. Bueno, pues en España las pequeñas empresas se mueven por masa de ganancia, es decir, quieren ganar dinero. No piensan con cuánta rentabilidad voy a exigir a mi capital, sino cuánto dinero voy a ganar, ¿vale? Porque sus dueños viven de eso, y punto, ¿vale? Y claro, pues es que las grandes empresas que salen en los anuncios no funcionan así, funcionan por rentabilidad, es verdad. El 2% de las empresas funciona por rentabilidad. El 98% restante les interesa la masa de ganancia. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 2% de empresas es muy importante, pero entonces nos vamos a meter en el concepto de capital dominante, por ejemplo, y capital regulador, que son conceptos absolutamente proscritos y absolutamente contrarios al programa científico o pseudocientífico de la economía neoclásica, y claro, es sacar los pies del tiesto. Yo, bueno, no sé si voy a hacer algo de spoilers con siguientes capítulos del programa, ¿no? Pero una consecuencia fundamental que tuvo la economía neoclásica fue que los empresarios se quedaron sin una disciplina que les ayudase a gestionar las empresas. Con los conocimientos de Smith o de Ricardo o incluso de Marx, se puede gestionar una empresa. Con el anticonocimiento de León Balrás no se puede, y de los neoclásicos, no se puede gestionar una empresa. ¿Por qué? León Balrás creó un modelo de equilibrio general competitivo en el que los beneficios de las empresas eran cero. ¿Me vas a contar tú cómo vas a gestionar una empresa en un modelo en el que los beneficios de la empresa van a ser cero? ¿Qué hizo falta? Hizo falta desarrollar una nueva disciplina que se dio en llamar economía de la empresa, que lo que intenta es hackear constantemente los supuestos neoclásicos, intenta huir de la competencia, intenta crear beneficios y centrándose en la masa de beneficios, además. Intenta crear ventajas tecnológicas que permitan hundir a tus competidores, ¿no? Y luego hay otra cuestión, digamos, en la que a lo mejor no hemos hecho suficiente hincapié, porque se puede hacer hincapié en tantas cosas, ¿no? Y es la cuestión del equilibrio, ¿no? ¿Por qué la economía neoclásica necesita meter los rendimientos decrecientes del capital o del trabajo y crear la ficción estúpida esta de que, bueno, pues tenemos una fábrica de 40 metros cuadrados con trabajadores apilados uno encima de otros, ¿no? Pues porque esos rendimientos a escala decrecientes son un instrumento matemático que la economía neoclásica necesita para cuadrar sus ecuaciones y llegar a un punto de equilibrio. El justo medio entre una cosa y otra. ¿Pero qué es el punto de equilibrio, por ejemplo, en un mercado? El equilibrio se define como un lugar en el que las necesidades se satisfacen, las de compradores, las de vendedores. Nadie tiene incentivos a comprar más, nadie tiene incentivos a vender más. Los mercados se vacían, la actividad económica cesa en ese punto, ¿no? El concepto de equilibrio. Vamos a hablar del concepto de equilibrio en biología, por ejemplo. El concepto, cuando decimos que nuestro organismo está en equilibrio, ¿no? Significa que estamos bien de pulsaciones, bien de respiración, bien de colesterol, bien de muchas cosas así, ¿no? Que nos permite funcionar de manera normal, con el pleno desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? El concepto de las sociedades son como organismos, ¿no? El concepto de equilibrio de los neoclásicos es equivalente al concepto biológico de muerte, de cese de la vida, de cese de la actividad. Entonces,
¿Cómo es la dinámica económica según la teoría neoclásica? Es un proceso de saltos de muerte a muerte, 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 a muerte. No tiene absolutamente ningún sentido. La economía neoclásica pierde completamente la capacidad, renuncia conscientemente a la capacidad para explicar la evolución de una sociedad en el tiempo. Destruye el tiempo, todo sucede instantáneamente, ¿no? Y eso es una carga de profundidad, o sea, es una bomba con un contemporizador que se pone a sí misma y se la pone conscientemente. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamentalmente de propaganda, ¿de acuerdo? Hay una anécdota histórica terrible, y es, bueno, cuando triunfó el golpe de Estado de Pinochet en el 73, se hizo una purga brutal en las universidades chilenas. En la Universidad de Santiago, la licenciatura en Economía pasó a llamarse licenciatura en Ingeniería Comercial. Y eso es absolutamente elocuente de... Por supuesto, los programas neoclásicos pasaron a inundar las facultades de economía de los países que pasaban a ser dominados por estas dictaduras, ¿no? Ya hablaremos luego de lo que fueron en programas sucesivos, de lo que fueron los Chicago Boys, ¿no? Y la importancia que tuvieron en la expansión de la economía neoclásica en las facultades tomadas por dictaduras, ¿no? Que antes, bueno, no voy a explicar ahí, ¿no? Pero efectivamente, la economía neoclásica te aparta tanto de la realidad que ya llega un momento que solo es útil como herramienta propagandística, ¿no? Y yo ahí podríamos hablar mucho de por qué triunfa la economía neoclásica y por qué deja de triunfar la economía marxista en el gran público, por ejemplo, ¿no? O incluso la economía clásica del siglo XIX en el gran público. Pues podríamos hablar de muchas cosas, pero os puedo asegurar una cuestión. La economía neoclásica es más difícil de aprender que la economía marxista. Mucho más difícil de aprender que la economía clásica. ¿Por qué se aprende eso? Hay un esfuerzo económico, y esto no es una teoría de la conspiración, ¿vale? O sea, están ahí los presupuestos de las universidades, están ahí. Hay un esfuerzo por potenciar ideológicamente una ciencia o una pseudociencia que lo que hace es apuntalar al statu quo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí lo dejo, que si no me convierto en monologuista. No, muy bien, es un gusto no hablar uno, también escuchar, ¿no? Y además como tenemos las voces algunos después de confinamiento. Después de estas explicaciones que estamos dando, alguien diría, bueno, ¿hay que quemar todos los libros neoclásicos? Pues sí, probablemente, pero es la religión oficial. Entonces, ¿por qué hay que conocer esta teoría? Pues básicamente para combatirla. Es decir, no estamos llamando aquí, aunque se nos nota la rabia, ¿verdad? Se nos nota la rabia con la que hablamos de muchas horas de trabajo, de esfuerzo, millones de horas de estudiantes, de chicos, de chicas, de profesores dedicados a construir una teología gigantesca y absurda, ¿no? Pero, como no estamos en disposición, y además porque no hay que quemar ningún libro, que probablemente dentro de X años de los neoclásicos no se recordará nada, cuando las sociedades cambien y se asienten sobre la base real de los problemas reales que tenemos, pues los neoclásicos serán el recuerdo de una viejísima historia, pero ahora siguen siendo dominantes. Entonces, hay que conocer, no todo, porque claro, ya pasar más allá, por ejemplo, Monti ha dicho hace un momento, y más cosas que habría. Si hablamos de la concepción del mercado de trabajo en los neoclásicos, pues llegamos a otra metafísica, ¿no? Donde no hay contratos. Tú trabajas 1 hora, 10 minutos, 15 minutos según la demanda y tú puedes decidir como trabajador que no trabajas y tal, ¿ya? Pero no como, no pago la hipoteca. Bien, es una falacia gigantesca, merecedora realmente de la hoguera de las ideas, pero es la dominante. Pasaron a ser, después de la gran crisis del 29-30 y después de la Segunda Guerra Mundial, a ser el recuerdo de viejas personas, viejas gentes que decían cosas raras. Cuando yo entré en la Facultad de Económicas, en el franquismo, liberal era un insulto para la derecha y para la izquierda, ¿no? Los liberales eran considerados señores mayores que decían cosas que no se entendían por ningún lado. Y había un pensamiento dominante que era el keynesiano, había también una fuerte presencia del análisis marxista en todas las universidades, en pleno
marxismo porque había necesidad de explicar cosas que estaban pasando, pero a pesar de todo, porque esto parecería contradictorio con lo que he contado, cuando se hablaba de teoría económica, se hablaba de la teoría neoclásica. O sea, los keynesianos no hicieron una crítica a la teoría, hicieron una crítica, digamos, a las deducciones prácticas de la teoría neoclásica. Keynes no desmontó la teoría neoclásica, no le interesaba, él era neoclásico también. Entonces el neoclasicismo, en el sentido económico, la corriente neoclásica, sigue siendo la base de la explicación y en un momento se juzgará como una monstruosidad. Si quienes están oyendo esto, quienes lo vayan a oír en algún momento, son estudiantes, yo les diría una cosa, que estudien antes de que el profe vaya a explicar y que planteen preguntas y que no se queden callados y que insistan y que no se trata de decir, porque además eso no crea pensamiento intelectual, ni agitación, ni organización. Todo esto es horrible, todo esto no sirve para nada, que lo es. Si no hay que decir, no sirve para nada por esto, por esto y por esto. Es horripilante por esto y por esto y por esto. Tiene detrás una historia que además de ser una subversión de la ciencia, del pensamiento, de la propia historia, es también una intención maligna, una intención de sostener un status quo que cada vez vemos que es más insostenible. Pero que lo hagan también porque hay un combate intelectual. Ojalá pudiéramos decir, como cuando yo estudiaba, siento daros envidia, en económicas, ¿no? Que les mirábamos como pobrecillos, ¿no? O como ya lo hemos comentado alguna vez, a lo mejor lo teníamos que poner en alguna pantalla de captura cuando hagamos los neoliberales, poner a Hayek pues lloriqueando, uno de los principales economistas neoliberales y también neoclásico, porque fue el nexo de unión, lloriqueando porque nadie le contrataba, porque ya lo que él había escrito, pensado, no tenía ninguna aplicación práctica. Y no decía desde el punto de vista de la izquierda, del marxismo, sino lo decía desde el punto de vista de la economía oficial del capitalismo. Algunos y algunas a lo mejor os quedará la duda de si todas estas cosas que decimos son tan tremendas, porque claro, tú lo oyes, si yo lo hubiera oído esto antes de entrar a la Facultad de Económicas, a lo mejor hubiera sospechado, no, tanto Monty, tan enredado, tan mentiroso todo. Hombre, yo sé que el mundo está lleno de mentiras, que abundan más que las verdades, pero tanto, sí, tanto y más. Y cuanto más te metes en el pozo del modelo neoclásico, las mentiras son derivadas de otras mentiras y tienen pues la realidad es la consecuencia matemática, ¿no? Que se va uniendo a aquello, un pequeño trabalenguas que me enseñaron a mí de pequeño, que decía, un caballo es un animal es un bruto mató a César es no hacer nada, el que nada no se ahoga, el que no se ahoga flota, una flota es una escuadra, por lo tanto, un caballo equivale a una escuadra. Pues, claro, en la lógica del razonamiento verbal, pues puedes enlazar cosas, pero no tiene enlace con la realidad. Y además no es usado. Y es monstruoso que en las universidades, es monstruoso que en el bachillerato se explique así. Yo no digo que no se explique la teoría neoclásica, pero tienen que explicar otras teorías. Yo no digo que haya una sola teoría, porque incluso los que nos declaramos por situarnos como marxistas, sabemos que hay, y aquí lo hemos dicho en este programa, espacios de interpretación y de explicación de la realidad a los que no hemos llegado, a los que tenemos que estar llegando. Pero que haya una sola doctrina de explicación de las razones económicas, que haya miles, decenas de miles, centenares de miles de libros, profesores y millones de alumnos escuchando algo que no les va a servir en el sentido práctico para nada, pues es un crimen contra la inteligencia. Pero hay que estudiarlo. Sí, yo quería comentar que a lo mejor gente que nos escucha pensará, bueno, estos son unos rojos que están exagerando y todo esto que decías, ¿no? Pero nosotros si explicitamos claramente nuestras posiciones sobre lo que estamos criticando, es precisamente para facilitar que la gente se defienda de nuestros planteamientos, que diga, vale, estos no son imparciales, estos tienen sus opiniones, sus sesgos, los comparto o no los comparto, puedo intentar refutar lo que dicen, porque además intentamos abrir puertas para que eso sea fácil de hacer. Y yo creo que realmente una de las tragedias de los neoclásicos, de esa imposición de pensamiento único, es que se oculta todo eso. No se dice que esto sea una corriente, no se dicen los intereses que hay detrás de ella, no se hace todo lo que nosotros estamos haciendo como para facilitar que seamos cuestionados, incluso fáciles de desmontar si estamos... si no estamos en lo cierto, ¿no? Entonces yo creo que eso, que nuestros oyentes tienen que saber
que no estamos aquí golpeándonos el pecho de que somos marxistas porque estamos muy orgullosos de ello, aunque pueda pasar también, sino que lo estamos haciendo sobre todo para que se defiendan de nosotros si no piensan como nosotros y para que intenten pues refutar lo que estamos diciendo. Y en el caso concreto de los neoclásicos, que es un poco el corazón de la bestia de este sistema, ¿no? Porque además yo creo que tiene como muchas vertientes, toda la estafa intelectual que supone, el efecto social horrible que produce, ¿no? De que genera pues eso, un pensamiento completamente irracional, mágico, que nos hace estar completamente indefensos ante realidades que vivimos cotidianamente. Entonces, es un poco, aunque pueda parecer como una fricada de economistas, es que qué vergüenza que se enseñe esto. No, es que es una vergüenza que tiene implicaciones en el día a día de nuestra sociedad y que hace que nuestro mundo sea peor y, de hecho, para algunos incluso pensamos que es un obstáculo a que salgamos de una trayectoria de colapso civilizatorio, incluso de extinción, porque nos está obligando o nos está intentando convencer de mantener una dinámica de crecimiento, de beneficio privado de la economía y demás, que nos llevan a la destrucción del medio en el que vivimos. O sea, que para nosotros esto nos va un poco la vida en ello, ¿no? No solo es una especie de vicio intelectual de ¡ay, qué vergüenza!, como si estuviésemos hablando de música que no nos gusta o de literatura que nos parece mala. No, esto no es un tema intelectual, es un tema político, social, y esperamos que os haya servido este programa para desmontar este gran armatoste. Y si no lo tenéis claro, no lo tengáis claro, seguid comprobando por vuestros propios cauces y contrastando estas ideas con otras. Y creemos que somos honestos y que estamos en lo cierto, así que si sois honestos y estáis buscando la verdad, nos encontraremos al final del camino igualmente. Y lo importante yo creo que es eso, que nos vayamos de aquí con la cabeza armada para que, como decía Joan Robinson, ¿no?, que fue neoclásica y intentó aplicar esto de la ley de la oferta y la demanda a la realidad y salió tan espantada que se hizo primero marxista, luego ricardiana. Pues ella decía, con la frase que empezábamos este programa también, hay que estudiar economía para que no nos engañen los economistas. Y eso estamos intentando fomentar con este podcast. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Continuaremos, creo que terminamos aquí con los neoclásicos ya, ¿verdad, Fito? Y en los próximos programas ya entraremos eso, a los keynesianos, que vinieron cuando los neoclásicos cayeron en desgracia tras la crisis del 29, y los neoliberales, que llegaron cuando los keynesianos cayeron en desgracia tras la crisis de los 70. Y con ellos terminaremos las corrientes económicas que gobiernan y que pugnan por gobernar el mundo. Y a partir de entonces este programa cambiará de naturaleza. Seguramente se convertirá en un programa en el que debatiremos cosas más presentes y futuras, ¿no?, con problemas como la crisis climática y demás. Pero bueno, hasta aquí hoy el programa y nos vemos en próximas ediciones. Muchas gracias, Fito y Monty, por participar y a los demás por estar escuchando. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad.